Y en el ascenso espiritual, audio 16. Estamos en la página 139, libro 2 del ascenso espiritual de nuestro gran rabino en Kabbalah, Michael Ben Pesach Pornar. La necesidad es en realidad la condición para recibir la luz. Donde está la saturación, nada bueno entra. Necesidad persistente, por lo tanto, debe de estar ahí. Y lo que les dije antes acerca de ese representante que está en Binah, eso también es una especie de gran necesidad. Siempre debe de mantenerse un rastro de necesidad arriba y nunca extinguirse. Solo se puede extinguir cuando una persona peca. Eso le da el dolor y la pena. Teser también es una especie de amargura, tesar. La sensación de que eso le da la dependencia, la necesidad, de apreciar y asignar relevancia en el tiempo cuando se lo acerca un poco desde arriba. Eso lo apreciamos mucho cuando somos atraídos un poco hacia arriba, desde arriba hacia el Creador. No tenemos eso porque una vez que recibimos algo, alivio o avivamiento, vamos a consumir eso de inmediato, en lugar de verlo, para experimentar el aprecio desde adentro. Porque esta apreciación es nuevamente una forma de despertar de los nuevos kelim, deseos, en ese momento, y cuando lo usamos, lo consumimos directamente. Llegamos a un momento en que todo está consumido, y de repente sientes que ya no tienes ese skun. No. Como se dice, ya no tienes nada en tu cuenta, en tus fuerzas internas. También es interesante que también se haya contado una historia sobre Abraham. Cuando Abraham había luchado, ¿te acuerdas que él había luchado? También, por ejemplo, una historia sobre Lot, sobre Sodoma y Gomorra. Luego peleó con aquellos, Lot, con 5 reyes contra 4 reyes, y él había ganado la victoria y etcétera. Y por supuesto, también hay víctimas. No víctimas. Al igual que en cada batalla, también atacas a las víctimas o matas. Y él también lo hizo desde arriba. Eso también salvó a Lot. Salvó a su sobrino. Entonces Abraham estaba muy preocupado después de la victoria, por lo que también hizo sus propios sacrificios y etcétera, porque estaba preocupado. El Talmud nos dice que se dijo a sí mismo, quién sabe, ya tengo todo mi scum, mi crédito, ya fue consumido por la victoria, porque el Creador me ayudó a mí y a todas las demás cosas. Porque el Creador ayuda cuando, por supuesto, todavía hay crédito en el hombre. Luego hace que los milagros sucedan al hombre, cuando el hombre tiene crédito, porque el Creador es justo. Si el hombre vive mal, ¿qué crédito tiene el hombre en su cuenta, ya que vive mal? ¿Qué maravillas, qué bendiciones puede recibir? Por supuesto que nada. Así que Abraham tenía un gran crédito por su corrección de sí mismo. Y luego usó eso, y luego pensó, bueno, quizás ya lo haya consumido, porque el Creador me ayudó en eso, y quizás no tengo crédito. Quería tener crédito. Eso no significa recompensa, sino que quiere proporcionar servicio a los superiores. Si no tengo nada, ¿qué puedo dar al Creador? Necesitas crédito por buenas obras, buenas correcciones. Entonces es que puedes dar algo a lo superior. Si no lo tienes, ¿qué puedes dar? Eso es lo que nos dice, que el hombre debe de apreciar que se le permite acercarse a él desde arriba y no desperdiciarlo inmediatamente. Él, el hombre, ahora sabe cómo ser cauteloso y aprecia ese estado. Y no desperdicia de inmediato las llamadas y arrendando tu corazón a todos. No solo a todos, sino incluso dentro de ti. Al deseo de recibir, el hombre será inmediatamente atraído. Eso significa ceder a su deseo de recibir para sí mismo. En ese momento, por supuesto, empieza a chupar. También tienes que tener cuidado en ese momento, que empiecen a chupar hasta que tengan todo, como las sanguijuelas. Un mosquito que primero se chupa con sangre de un animal, de un hombre, y luego cuelga en algún lugar de la pared, solo digiere, no lo necesita hasta que lo vuelva a necesitar. De esta manera el hombre también es vaciado. La batería se vacía. Debemos ser cautelosos para que evitemos eso.
La batería siempre debe de estar cargada para nosotros desde el interior. Hemos dicho que siempre debe de haber algo, un poco para despertar a las fuerzas superiores, al igual que las condiciones eléctricas, para protegerse o para custodiar de toda cosa y a cada cosa. En cuanto a todo, lo que hay que tener cuidado y ser vigilante, que no se confunda con esta condición. Mira lo que nos dice. Si luego te vuelves a acercar, consigue desde arriba. Eso significa un resurgimiento desde adentro, que permanece cauteloso en ese momento y no se mezcla con otras cosas en su condición. Porque a menudo, cuando una persona está de buen humor o está en avivamiento, que en ese momento toda clase de fuerzas están chupando, también en la realidad. También en general, eso también significa que otras personas en ese momento intentan involuntariamente chupar de su fuerza o de tu fuerza. No importa. Uno siempre se beneficiará de los demás. Debes de estar muy vigilante en un estado de avivamiento. Atraídos, acercados a lo santo, a lo eterno, para tratar con otras personas. Solo tienes que manejarlo, pero no se lo muestres a nadie. No tienes que salpicar esto todo, porque entonces te mezclas con otros en ese momento, y eso significa el mezclarse. Y entonces esa persona sabe que debe de temer, que no tiene influencia. No es una palabra hermosa, pero pajat, de hecho significa miedo, pajat. ¿A qué se debe temer? ¿Y para qué? También se encuentra en la Torá. ¿Qué dice del servicio de sacrificios en la Torá? Debes de tener cuidado de que el extraño no venga al altar del creador del templo. Un extraño puede no estar parado allí, no puede servir allí para hacer los sacrificios. ¿Qué significa un extraño? Por supuesto, siempre pensamos que el extraño es algo diferente. Pero en primera instancia es el extraño en lo particular, en ti. Siempre debemos de ver a una sola persona. Un extraño es el Sitra Arra, el otro lado, que no debes de permitirlo entrar en ti. En ese momento tienes que estar vigilante a eso. ¿Cómo? Por la fe por encima de la razón. Cuando traes fe más allá de la razón, tratas de inclinarte hacia adentro, contra el superior, contra la Kedushá. Entonces huye de ese zar del que está mandando en ese momento, que es un extranjero en ti. Él no tiene nada para llegar allí, pero si empiezas a recibir para ti mismo, te mezclas con un extraño. Entonces un extraño lo recibe para sí mismo. En ese momento, por supuesto, pasa eso. Lo que está aquí, el extraño se mezcla contigo. El extranjero, que no se debe mezclar con uno mismo, el extranjero que hay en ti. No hay conexión entre los dos. Es uno o el otro en ti. Y no como uno piensa aquí, un poco de esto o de aquello. No existe. Es Kedushá en ti o Sitra Arra en ti. Es realmente blanco y negro. Por supuesto que tienes que dar algo a lo impuro, por así decirlo, a esas clipot que tienes. Poco tienes que darle, claro, pero se hace inconscientemente, casi para no destruirlo, por supuesto. Porque ese Sitra Arra en ti, en esa clipot. Sin embargo, hay una pequeña diferencia. Lo sentiremos paso a paso. Pero en esas clipot todavía hay chispas de santidad, chispas de Kedushá, donde todavía no tenemos fuerzas para atraerla. Así que tenemos que darle esa mezcla. Todavía hay una mezcla en nosotros mismos, porque todavía no tenemos fuerzas para esa mezcla, para sacar las chispas de la santidad que son las positivas. Y luego no hay más mezcla. Entonces el estado vendrá cuando el zar, el mal principio, el extranjero, no va a interferir en esos estados con usted diarios. Esa es toda la pureza, también del pueblo elegido, que también no tenían que mezclarse con los otros. Por supuesto, desde fuera también era que no les permitía mezclarse con otros pueblos. Eso es en el aspecto, pero general. Eso también es verdad, pero especialmente en lo interno, en nosotros mismos, en nuestro área de 2x2, en lo especial que funciona sobre sí mismo, que también pertenece, que se une y hace todo para adherirse a lo sagrado, que pertenece al pueblo elegido. Por supuesto, debe de estar atento para tener cuidado de que no esté en lo general ni en lo particular la Sitra Arra, una mezcla extraña mezclada con la santidad Kedushá, con lo sagrado. Siempre es el caso que uno huye del otro. Donde reina la Sitra Arra, la Kedushá entonces huye, la santidad de los mismos.
santidad de los mismos. Porque si un hombre quiere contaminarse a sí mismo, déjalo contaminar. Entonces la santidad del hombre, se marcha. Y cuando un hombre viene a purificarse, se le ayuda. ¿Pero cómo? Le dan un alma nueva y extra, de Kedusá. Le dan santidad. Hay espacio para ello. El lugar se limpia mediante su propia purificación, por lo que la fuerza impura se ha ido ahora y donde la Kedusá toma el lugar, y eso es bueno. Siempre es así, sea esto o aquello. Pero por supuesto, existe en el hombre, bajo todos sus deseos factibles, como se dice, con la que es capaz de trabajar, por supuesto, en el fondo hay una mezcla de ambas fuerzas. No fuerzas, eso es imposible, sino chispas de santidad mezcladas. Solo en mi estado no corregido es así, pero en realidad, con respecto a lo superior, no están mezclados. Muy buen párrafo en el que nos da muy buena explicación y conclusiones, un método y aquí herramientas. Una vez más, toda la Torá, toda la Cábala, también está en este párrafo. Tiene que verlo así, no la cantidad es lo importante. También es importante, pero cada parte, en cada párrafo o en algunos, tienes que encontrar una parte completa para ti. Algo que te trae ese día consciente hacia la perfección. Y aquí está todo lo que necesitamos para obtener el apoyo. Un poco de apoyo se obtendrá con un poco de acercamiento desde arriba si aplicamos lo que hemos aprendido aquí. Y en lo que se dice, que viene, nota, que todos los estados de caída son cosas que se llaman las correcciones, las caídas. Mira lo que nos dice. Nos escapamos de las caídas, nos dice que todos los estados de caída, cuando estamos en la oscuridad, obviamente no deliberadamente, es que pecamos y luego nos sentimos en la oscuridad y luego nos empezamos a quejar. No tenemos que hacerlo, sino que si vivimos bien y todavía tenemos oscuridad, él dice que son todas las cosas llamadas tikkunim, correcciones que hacemos. Es importante que esto esté bien inscrito en nosotros, que sin lo cual no habrá progreso. Eso lo hace posible. Mira lo que nos dice. Esos estados en caída lo hacen posible. Que una larga vida se debe a ello, al hombre literalmente, increíblemente, en el momento en que las personas encontraron un poco de acercamiento por parte del Creador para ser dignos. Y en eso se puede explicar lo que está escrito. Ya lo hemos aprendido. Y Elohim llamó a la luz día, en el comienzo de la creación, y a la oscuridad él llamó la noche. Ya hemos dicho una vez en nuestra lección que todo lo que está escrito en el acto de la creación tiene la forma de fuerzas, de cualidades, de palabras como luz y oscuridad, y etc. Después todo eso se desarrollará y también obtendremos eso como pautas para las manifestaciones en todas las expresiones de toda la creación y de cada criatura en particular. Aquí también es que el Creador llama a la luz el día y a la oscuridad él llamó la noche. Así que ambos son una necesidad y hemos dicho que esa noche es un tikkunim, una corrección que hacemos. Que como se dijo anteriormente, si el hombre dice que tanto la luz como la oscuridad provienen de Elohim, eso es Elohim y Elohim llamó, entonces ambos, tanto la luz como la oscuridad de ambos se convierten en un día. Y es decir, ni es posible que haya un día completo sin una tarde y una mañana. También lo es aquí la luz y la oscuridad utilizada para una tarea en concreto que a ambos se le llaman el día. Esa es una gran revelación para nosotros, porque la humanidad no lo sabía y no lo sabe. Con toda la sabiduría no existe para la humanidad. No se le da, solo se le da la Torá, porque esa es la única instrucción. Y no debemos aprender de otra cosa. La gente dice, bien, la luz es buena y la oscuridad es mala. Uno elige un lado, o pensamientos ilusorios, en lugar del otro, porque se elige lo que es sabroso y algo en lo que uno tiene que trabajar se deja entonces abandonado. Para que sepamos de una vez por todas que ambas partes son constructivas y ambas deben de ser aceptadas con la misma alegría, tanto la oscuridad en nosotros, porque eso construye nuestro kelim, deseo, eso hace un tikkunim, una correcciones, como la luz. Si recibimos la luz, esa no la desperdiciamos, si la recibimos, que estemos vigilantes cuando recibimos la luz y que no la expongamos a un extraño o así traerla en nosotros.
porque un extraño no puede ser admitido en un altar, y el altar es la parte íntima que usted construye en su interior. El Kedesh de Kedushim, el santo de los santos en ti mismo, en tu propio territorio, en tu ser interior, donde no se puede permitir a un extraño, y todo es extraño, excepto el único creador. La lección 24, página 143. Ayer vimos que la oscuridad es toda estructural y es parte de un solo día. Oscuridad, luz, noche y día. Y oscuridad significa tikkunim, correcciones. Así son las correcciones con respecto al día. Y eso también crea la oscuridad en nuestras condiciones. En nuestro trabajo espiritual hace el kelim. Y de eso se trata, para despertar el kelim. Siempre corrigiendo, purificando y construyendo, no solo purificando, sino también construyendo. A través del estudio que hacemos, limpiamos y al mismo tiempo vamos construyendo, para que podamos, luego automáticamente nuestro kelim purificado y kelim acumulado, construido según las leyes del universo, para recibir todo lo que la única fuerza creativa tiene reservado para nosotros en su torre, llena de todo lo bueno y agradable en ti. Y es posible explicar lo que está escrito en la declaración, que bendito es Él, nuestro Elohim. Nuestro Elohim, nuestro Hashem, se dice en todas partes. También en las oraciones judías, solo dicen nuestro Hashem, no saben otra cosa. A veces dicen el nombre de las 4 letras y otras veces dicen este nombre, pero por lo demás no. Elokeinu, Nu, es nuestro, y Elokeinu significa nuestro Elohim. También es una cierta sefirá. Elohim es una sefirá, y Elokeinu es otra cosa, pero conectado entre sí. Tiene lo mismo, pero otra cosa. Veremos que cada palabra en la Torá es una cierta emanación de la luz. Elokeinu, por ejemplo, ahora sé lo que es, pero tienes que aprender lo que significa eso, que sefirá es eso, pero eso vendrá. Que nos creó para su propia gloria, la de Él. Mira siempre cada palabra en la Torá, porque nos da el plan del Creador, la instrucción. En nuestro mundo decimos que el hombre es creado, que todo está creado para el hombre. Por supuesto, la gente lo dice a los hijos de los hombres. Mamá y papá hacen todo por su hijo, como en nuestro mundo para los bebés. Hace todo por su hijo, y eso es lo que le dicen al hijo del hombre cuando sea adulto. Todo ha sido creado para ti. Para darle un pequeño placer, dar un poco de sentido, dar una importancia a su vida. Pero el Creador creó todo para su propia gloria, la de Él. Eso significa la eternidad. Si aceptamos en nosotros esa eternidad, como socios en Él, entonces nos convertimos en ya partícipes de Él, de su propia gloria, y no de nuestra gloria que tenemos en este mundo. Que no hay gloria del hombre, no hay tal cosa como gloria de los hombres. Existe, por supuesto, una imaginación que se hace el hombre, y por lo tanto en la religión de los pueblos más jóvenes también es importante que uno glorifique al hombre. Luego dicen que una persona es adorada como Dios. ¿Lo entiendes? Incluso en nuestro tiempo, todo es culto humano, pero la gloria nunca recibirá el hombre, nunca se experimentará verdaderamente dentro de sí mismo. Él puede imaginar que eso tiene gloria, pero no del todo, porque la gloria existe solo en algo absolutamente que sea perfecto para siempre, el Creador. Y si te apegas a la gloria misma, entonces eres parte de esa gloria, pero no es nuestra. Un estudiante pregunta, ¿cuál es la otra palabra para gloria? Kabod. ¿Kabod? En el hombre, la gloria corresponde al homenaje, el deseo por el honor de los demás. ¿Comprende? Es una fuerza tremenda, una gran fuerza motriz. Hay personas que, por ejemplo, renuncian a todo, incluso a morir de hambre, a no beber alimentos, al sexo y a todo. Solo dar honor, no necesitan dinero, solo da honor. Para corregirte debes hacer muchas preguntas, muchas ganas y mucha dedicación. Podemos decir que no hacemos esto o lo otro, sino que deseamos el honor, aunque solo sea una forma sutil. Es un trabajo inhumano, es humano, pero la rendición debe de ser inhumana, por así decirlo. Siempre está en nuestro poder hacer eso, tienes que saberlo.
Nunca vienes a la Kabbalah con un fenómeno de exceso de trabajo, absolutamente. Entonces, si sientes que estás trabajando demasiado en tu trabajo de la Kabbalah, entonces reconoces que estás haciendo algo con tu cabeza para entenderlo. Entonces deberías de hacer menos con tu cabeza en ese momento, tal vez incluso menos aprendiendo con tu cabeza, pero en ese momento aprendes un poco menos con tu cabeza. Trata de hacerlo dentro y adentro con rendición. Tu cabot también no es tu gloria. Recuerden eso muy bien. Eso es el camino de la salvación, a la salvación. Para redimirse de todo tipo de cosas que están conectadas con lo terrenal. Pero para el hombre es, por supuesto, un reflejo y un símbolo de la gloria divina. Entonces tenemos una parte de luz dentro de nosotros que corresponde a la gloria del Creador. Es muy importante lo que decimos. Si vas a atribuirte la gloria a ti mismo, entonces estás equivocado. Entonces tu gloria sufrirá una vida propia, mientras no tenemos nada más, no sea más que tu ataúd negro que debe de ser iluminado. Supera eso contigo mismo, supera eso contigo mismo. Siempre es una cuestión de admitir, mientras que usted no admite a otra persona, al hombre, no a su maestro, sino a la instrucción eterna. La intención total de la Cábala no es seguirme a mí, no convertirse en un seguidor de esto o de aquel o de aquello, sino de ponerse de acuerdo en su propia vida, con su propia Nesamá y nada más de acuerdo con las leyes del universo. Todo de acuerdo con las leyes del universo. Ve a tu propia realización y no sigas a nadie, ni a mí. No vayas a ninguna dirección de mentalidad filosófica o lo que sea. Todo el mundo tiene que trabajar sobre sí mismo. Lo ven cuando nos sentamos juntos en 10 años. Luego están más lejos y yo estoy entonces más lejos y todos estamos trabajando en sí mismos y no nos conectamos, pero no nos superponemos, absolutamente no. No puedes acudir a otra persona, absolutamente no. No influiremos de ninguna manera. Es por eso que también se debe de tener mucho cuidado y de ninguna manera trato de influenciarle. Tienes que pedir lo superior tú mismo. Trabajar tú mismo con lo superior en ti. Solo transito el método y usted tiene que hacerlo usted mismo. No le cuento nada a nadie. ¿Cómo tiene que superar eso? Doy el método. El método lo doy, pero tienes que hacer el trabajo tú. El trabajo solo depende de ti, del que escucha, y no es que esperes a otra persona, Dios no lo permita, tu maestro o algo más. Tienes que hacer este trabajo tú mismo y tu propio creador diario, y no confesarse a ninguna persona o ser un seguidor de cualquier persona, porque eso es totalmente incorrecto. Y uno debe de entender, como podemos decir, que el bendito es nuestro Elohim, que nos creó para su gloria, la de él. ¿Cómo podemos decir eso? Nos dice. Mientras que en holandés y en hebreo decimos en ese tiempo que estamos absortos en nuestro propio amor. ¿Cómo podemos decir que el bendito Creador, digamos, que todo se ha hecho de acuerdo con su gloria, para que estemos de acuerdo con ella, por decirlo así, en términos de cualidades, cuando lo decimos? Cuando decimos eso, significa, y no solo decimos con sus labios, cuando dices algo así, también lo experimentas interesantemente e internamente en ese momento, teniendo la intención de que el Creador haya creado todo para su propia gloria. Significa que tú también te tienes que alinear con su propia gloria. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo lo puedes decir? Dice, cuando estamos perdidos en nuestro propio amor desde dentro, y es una pregunta retórica, y nuestro cuerpo, una vez más, siempre sabemos que nuestros cuerpos son los deseos de recibir, o el ego, o el monstruo, y no ese cuerpo que tenemos físico, está aún más satisfecho consigo mismo, está más saturado, está más saciado. Es un deseo, y estás satisfecho con su deseo, y saturado significa ceder a su deseo de recibir. Entonces, si podemos decir y darte un gran agradecimiento, dar gracias también es ponerse de acuerdo. Si das gracias, incluso en nuestro mundo
que te dan algo, también es un tipo de reconocimiento de la grandeza del otro que te lo da. Y eso también es lo mismo. Da gracias, porque al dar gracias, toda la intención es darte a ti mismo. Por el hecho de que nos creó para su gloria. No debemos de ver a alguien como a una persona, personificación, sino esa propiedad de dar lo que está en el mundo. En todos los mundos es la eternidad, por lo que debemos de verlo. Es un resplandor que tiene una tremenda fuerza dentro de sí mismo. Así como vemos, por ejemplo, un rayo, como algo pequeño, que tiene una fuerza redonda en sí mismo, tiene una tremenda fuerza en sí mismo, y tiene un resplandor brillante en sí mismo. Con eso también nos muestra en pequeños términos cómo funcionan esas fuerzas. Entonces podemos imaginar qué es la fuerza, y eso también es material, materializado. ¿Qué fuerza es entonces la fuerza de la única fuerza creativa que decimos está en una fina forma de existencia? Y por lo tanto damos las gracias, porque solo por eso viene la luz de Jochma. La vida nos viene de eso. Si es así, es seguro que no hablamos la verdad. Si solo queremos recibir dentro de nosotros, mientras decimos una bendición de agradecimiento a Él, que Él tenga tal gloria. Gloria significa que solo quiere dar. ¿Qué significa la gloria del Creador? Que reconozcamos que vive en la eternidad y su atributo es el de dar, que solo da. Incluso si aprendemos a dar, y cuanto más aprendemos a dar, esto significa, especialmente en una primera instancia, pero cuanto más vida recibimos en nosotros mismos, la eternidad, y por lo tanto un poco de gloria que no depende de los demás, no tiene que apegarse al gran reloj, sino al revés, sino que somos los portadores de esa gloria. Dar significa recibir la gloria, pero no por la gloria. Como resultado de eso, y la gloria es la vida en ti mismo, pero no es nuestra, es de Él, como todas esas sabidurías, y piensan que todo está en los hombres. Realmente piensan ellos, esas sabidurías, que están en los hombres. Piensan que el cuerpo es un cuerpo maravilloso. Nunca ha sido eso. Y nunca será eso hasta que no llegue el Mesías. Porque siempre es esa cosa que está manchada, que está en nosotros. Y eso es muy bueno. Porque esa es una señal de que nosotros estamos manchados. Ese es nuestro motor, que nos permite seguir adelante. De lo contrario, sentirás que uno está inmaculado. La mayoría de la gente siente eso. Puedo hacer más y más, pero la mayoría de las personas que no trabajan en sí mismas sienten que son perfectos. Es por eso que al construir una casa judía no significa algo que sea cultural. Absolutamente debes de saber eso. No tiene nada que ver con el sentimiento nacional, un atributo, una kipá en su cabeza, sino que significa armonizarse con las leyes del universo. Luego, cuando se hace una casa judía, o después de la renovación, una pieza de la puerta no siempre está hecha y no es pintada muy bien o una mancha en una alfombra. También aquí con nosotros, también tenemos una casa completamente nueva, pero cerca del televisor, un buen dispositivo. Pero entonces todavía era un hombre de negocios y luego inmediatamente creé 2 puntos en el piso. ¿Por qué? Debido a que había 2 templos, por así decirlo, un recuerdo de que no es perfecto. Incluso esos 2 templos fueron seguramente destruidos debido a la gloria futura, para mostrar que no es la gloria para el hombre. Y si la persona no lo vive, no se esfuerza por hacerlo divino, sino que hace negocios en el templo, tal como estaba allí, entonces ellos hacen negocios allí en el templo. Y todo tipo de otras cosas, vendiendo cosas. Lo han hecho. Por supuesto que es por eso que se descompone todo. Ese es un recuerdo con una persona en el hogar. Debes de dejar una mancha en algún lugar, porque entendiste que todavía tienes trabajo que hacer. De lo contrario, ya no tendrás trabajo. Lo ves en nuestro tiempo. La gente usa pantalones jeans con rotura o todo tipo de otras cosas.
También mire la ropa de nuestro tiempo. Las personas se vuelven más conscientes de la vida, incluso si todavía no están trabajando en ellas mismas, pero aún así, de alguna manera simple, y hacen algo y lo hacen ordinario. Un poco bien y sin embargo algo, todo es una señal de que el hombre tiene que ver que todavía no es perfecto, que la gloria es para él. Entonces, si es así, estamos seguros de que no decimos que tenemos discrepancias desde dentro. Desde fuera decimos cosas hermosas. Bendito es que también lo apoyes desde el exterior, que también le das. Si decimos que la gloria es suya, externa, pero como la recibirá, significa que quieres la gloria para ti mismo. Gloria también significa brillo, para sí mismo en forma de homenajes. Eso no importa, porque recibes brillo por ello. Es una especie de resplandor. Y la gloria es también una especie de resplandor, solo por tributo o algo así. En ella bendecimos. También debemos de aprender qué es la bendición. Aprender a bendecir significa que si bendecimos al Creador, entonces pronunciamos una bendición y Él, a través de cuya gloria se llena todo el mundo y etcétera, significa que admitimos que estamos alabando su atributo, que somos así, por así decirlo, al alabarlo a Él, lo reconocemos a Él, y eso significa mundo superior en el mundo inferior, y conecta estos dos mundos. Entonces, al decir la bendición, hacemos una conexión entre lo superior y lo inferior. Eso es todo un arte, todo lo que hacemos. Así es como debería de suceder. Hagas lo que hagas, debes de conectar las fuerzas superiores y las fuerzas inferiores. Entonces obtendrás la salvación. ¿De qué manera obtienes la salvación? Obtienes eso desde arriba. El Hasarín, y es esto la luz, la Jojma, y la fuerza te da la conexión, donde todos tus poderes creativos se activan en ese momento. Con todo lo que haces, tienes que hacer eso. Y entonces no necesitas a nadie, absolutamente no. Entonces no puedes perder en todas las preocupaciones de nuestro mundo, no te puedes perder. Las preocupaciones que tienes que hacer, pero no te pierdas. Toda la intención no es renunciar a lo terrenal. Eso se da desde arriba, y no huir como los monjes o a algún lugar remoto, o los curas, o donde están en un desierto o algo así, los lamas. Por supuesto, no tienes que llevarte a esos lugares públicos, porque entonces no puedes trabajar en ti mismo, pero no huir. Así que en eso alabamos al Creador. En los libros de las oraciones judíos, la gente suele decir que lo bendecimos en lugar de que lo alabamos. Así es como lo ven. Quiero decir, en otros libros, la gente dice alabado en lugar de bendecido. Sin embargo, son cosas absolutamente diferentes. Pues porque dicen que son alabados en los libros de oración, porque el hombre no entiende toda la bendición. Bendito es el Creador. Por ejemplo, está en los libros de oraciones de Dasberg. También hay alabanzas, si no me equivoco, y eso es comprensible. Quiere ser alabado. Y luego, por supuesto, le gustaría alabar al Creador. Eso no está mal. Pero aún así bendices. Aprendimos un poco en la lección de Kabbalah, qué significa la bendición. Eso es atraer la luz del Hasadín. Esa es la primera fase del Gadlut, el gran estado para conectar el mundo inferior en ti mismo que tienes con el estado superior que deseas. Pero luego ves la imagen completa y no solo un fragmento, no solo un pedazo. Luego ves ya la imagen completa y por lo tanto recibes la salvación, nada más. Solo por ti mismo con el mundo superior. Te conectas esos dos mundos en ti, en cada momento de tu diario afín. Incluso en el trabajo que haces en tu diario afín y no importa. Debes saber que debes de vivir en ese estado con todas y en todas tus fuerzas. Incluso si haces algo insignificante en el trabajo. Empacan, por ejemplo, algo, sus manos empaquetan, pero no tienen que mirar a su alrededor o al embalaje o a la caja. Pero dentro de ti puedes hacer un gran movimiento en ese momento. Es un tipo de rejilla que te pones. Pregunta a un estudiante. No que estés dentro. Vea lo que hace, por ejemplo, y por supuesto no use el tiempo de su jefe porque eso es robar también. Por lo tanto, en el trabajo debe de saber que también hace sus correcciones, que no fuma innecesariamente un cigarrillo o que no conversa. Tienes que tener mucho cuidado con eso, porque es robar.
Puedes decir lo que quieras, pero ser es robar. Y no cuelgue el teléfono para hablar sobre la Kabbalah, porque eso es robar. Pero dentro de ti, ocasionalmente, puedes hacer un flash, que no sea malo. Incluso si estás en una conversación de negocios, de vez en cuando entra un flash. ¿Por qué? Entonces no te dejarás llevar por esas conversaciones. Y lo espiritual. Ese hombre exterior está ahora en negociaciones con alguien. El hombre exterior. Te ayudará bien, pero estarás dentro. Digamos que estás negociando con alguien y durante las negociaciones haces unos pocos destellos hacia adentro. Luego te conectas en ti mismo, incluso si no lo experimentas todavía. Es decir, al hacer eso aprenderás. Si dices que no siento nada, eso significa que no haces nada. Así que hazlo, experimentarás eso y en ese momento conectas esos dos mundos en ti mismo. Eso significa que conectas esas fuerzas a tu medio y debajo de tu medio. Conectas los dos. Entonces inmediatamente obtienes lo que llamamos el Hasadín, la luz de la gracia, y en él una pizca de la Jommá, que es utilizable. No te sientes ya como un King Kong, pero lo suficiente como para permitirte existir en la verdadera realidad. Y eso también te ayuda en las negociaciones, porque quedar tan atrapado en la cultura de la reunión que de repente ya no va a ver la realidad cuando queda atrapado en esa cultura de la reunión. Entonces puede ver un fragmento de la realidad en algún lugar y no ver la imagen completa. Siempre trate de ver el cuadro completo. Seguimos, entonces nos dice aquí que si hablamos con una doble lengua, obviamente no decimos la verdad con una doble lengua, porque lo decimos con la lengua y dentro solo queremos recibir. En eso lo bendecimos y por lo tanto, si usted bendice al Creador, significa que recibe la bendición. ¿Qué significa la bendición? Hemos dicho que la ley existe así, que nada viene de arriba si no se mueve desde abajo. Si luego das una bendición a lo superior, ¿qué significa eso? Das a lo más alto esas bendiciones, por así decirlo. ¿Y qué podemos dar? Pues nada, pero le das a lo superior, renuncias a una parte de tu amor propio. Porque, ¿cómo puedes alabar a alguien más que poner al otro más alto que tú en ese momento? Entonces vas a alabar al superior, bendice a lo superior. Y luego lo superior, porque lo bendices, entonces llegas ya a un acuerdo con él. Entonces también te bendice tal como era en tu percepción, y no de otra manera. No hay otra manera de recibir una bendición que hacer lo contrario. Usted mismo lo bendecirá. Quiere decir que te alineas con lo superior. Ciertamente no decimos la verdad en que lo bendecimos al Creador, en que lo bendecimos, por el bien de lo que bendecimos, que creó todo para su gloria. Es genial, como paso a paso también debemos de aprender que el Creador creó la creación para su propia gloria. También hemos aprendido un poco en nuestras clases nocturnas con el Ari. Recuerde que con qué propósito creó el Creador el mundo, para que su nombre, sus obras, sus acciones, sus fuerzas pudieran ser conocidos aquí en la tierra. Eso significa según las propiedades. Entonces Él es misericordioso, y tenemos que ser misericordiosos en términos de sus cualidades. Todavía usamos el lenguaje que parece ser un lenguaje que es religioso, pero aquí vamos paso a paso, porque toda la intención es sentir primero. Porque veremos, por ejemplo, en la misericordia, que es, por supuesto, la biná, como propiedad de la madre. En lugar de misericordia podemos decir, por ejemplo, biná. Veremos todo tipo de cosas y en qué forma son y etcétera. Hablaremos paso a paso en el idioma de la Kabbalah. Pero es una gran cosa dar la gloria a la vida eterna. Entonces también se convierte en parte de ella. Y eso es todo un arte. Si es así, entonces es una mentira absoluta que hacemos. ¿Ve eso? No está mal. Dice, si es así, entonces es una mentira absoluta que hacemos. Continuamos con eso y se trata de que nos enfrentemos a todo y que no finjamos. Porque fingiendo, te puedo decir que uno no puede fingir con el Creador. Eso significa decir una cosa, pero al mismo tiempo también tenemos que hacerlo. Porque, ¿de qué otra manera podemos corregirnos si aún no somos perfectos? El hecho de que digamos algo también significa tener una actitud mientras
mientras todavía sentimos que aún no está dentro. Al decir significa hacer un esfuerzo para ponernos de acuerdo una y otra vez, cayendo y subiendo, cayendo y subiendo. El alumno dice, también puede ser al revés, mientras tienes todos esos cambios, pero aún no has penetrado completamente desde el exterior. Y Michael dice, eso no nos interesa, en lo que está fuera de nosotros o se expresa externamente no nos interesa. Desde el exterior ya tengo las características del exterior, mis características terrenales. ¿Crees que la Kabbalah la hace diferente? Tu personaje se mantiene exactamente igual. Por ejemplo, si eres inconstante en tu naturaleza, nada cambia de tu carácter. Lo que aprendemos no tiene nada que ver con la apariencia, absolutamente no, recuerde eso. El estudiante, pensé que estaba de acuerdo con cómo le hablas a tu ser interior. Michael, pero esa es una actitud interior. Lo que él quiere decirnos es que hablamos algo, y eso es un hecho interno, pero está, por supuesto, en una forma externa de la acción interna. Porque el hecho interior proviene de nuestros deseos más profundos, el lado más profundo de nosotros mismos. Cuando lo pronunciamos con la boca, entonces vienen todo tipo de transformaciones. Me refiero a que desde la profundidad vienen más aros de cebolla, por así decirlo, cáscaras hacia el exterior y así, por supuesto, nos conectamos. Cuando lo dices con tus labios, por así decirlo, conectamos lo superior, que es profundo en nuestros corazones. El corazón determina lo superior. ¿Dónde están los mundos superiores? Eso nos irradia por dentro y no por fuera. También por eso no me interesa. Absolutamente no podemos contener nada más allá de nuestro ser interior. Recuerden que, porque esas son todas las imágenes que he visto, espléndidas y hermosas, pero recuerda que no podemos entender absolutamente nada sin saber nada de la cosa en sí misma, absolutamente imposible. Ni siquiera se nos da, no es necesario. Solo necesitamos nuestra experiencia interior. Primero, todo viene a través de nuestros sentidos. Luego se internaliza, pero solo desde adentro. No podemos decirle quién es el creador. No podemos decir nada sobre esta mesa. No podemos decir nada sensato de lo que realmente es. Con los estándares de nuestro mundo podemos decir que es alargada, pero definir eso... Empíricamente podemos decir algo, pero no en el interior. ¿Por qué? Imagina que alguien vendría de otro planeta, con un sistema sensorial completamente diferente, más delgado, digamos un ángel en fuerza. ¿Cómo vería una fuerza la mesa desde arriba? Como vibrando partículas groseras flotando, pero no como una sustancia que es sólida. No podemos decir eso en absoluto, pero respecto a nosotros sí que es fijo. Así es como deberíamos de verlo relativamente. No tenemos que hacer ninguna declaración al respecto. El Zohar nos advierte que no es una aprensión. Esa es una aprensión de una forma. No podemos aprender nada de forma que sea abstracta. Y la mayor de las sabidurías en el mundo está basada en cosas abstractas, medios abstractos solo por mi cabeza. Hago todo tipo de abstracciones que no pueden ser percibidas. Y esa es la diferencia entre el verdadero conocimiento, la verdadera instrucción dada a Adán y luego desde arriba del ángel a Hanoch, que fue un gran sabio y justo. Primero, el libro fue dado desde arriba a Adán, es decir, por las fuerzas desde arriba fue dado a Adán, y toda la generación del diluvio utilizó ese libro, pero ella hizo un mal uso de ese libro. Aquella generación. Había, por supuesto, grandes secretos, y por supuesto ellos querían abusar de él, usarlo para sí mismos. Por eso también se ha olvidado. Y así fue para Noaj. Noaj también tuvo algo con él. Luego se convirtió nuevamente en Abraham, y Abraham trabajó en toda la sabiduría antigua. Desde la creación del hombre recibió en sí mismo también tiene del Sefer de Yetzirah, el libro de la creación hecho para nosotros. Así que aquí siguió y siguió con lo que ahora aprendemos con usted, la Kabbalah. Continuó hasta Moisés, y Mosé, quien volvió a escribir esos 5 libros, después de lo cual se convirtió en otro idioma. Es lo mismo, solo en un lenguaje diferente y en diferentes explicaciones, pero es lo mismo.
Lo que Adán ha tenido y tenemos absolutamente lo mismo. Solo necesitamos muchas palabras. De eso se trata. Muchas palabras. Mucho de eso. Porque estamos muy lejos. Por otro lado, más cerca del desenlace. También estamos más lejos que ellos. Así es como funciona. Necesitamos mucho más porque estamos tan absortos en nuestro ego. Pero por otro lado, también es una ventaja para nosotros, porque ahora podemos experimentar lo más profundo de nosotros mismos. Los deseos más bajos de nosotros ya se han abordado, mientras que para ellos todavía no así. Fueron aún más elevados, mientras que nosotros estamos todos bajos en el suelo. Pero cuanto más bajos, si usted está lo más bajo posible, si vas a mejorar desde tu posición inferior, entonces tienes un gran alcance en la luz. Lo que podríamos experimentar no es comparable a todo lo que había sido antes, aunque por supuesto tienes pocas personas que puedan experimentar eso muy bien. Lo que ahora podemos experimentar es gigantesco, más grande, más profundo y más fabuloso que los grandes santos que alguna vez fueron atrás. ¿Por qué? El alma, la Neshama, es ahora tan baja en nosotros, en la carne, y si no trabajamos en nosotros mismos, entonces los golpes del látigo naturalmente vienen de adentro. ¿Qué significa el sufrimiento? Que sientes cada vez menos, que estás de acuerdo, que sientes menos que estás de acuerdo con la fuente de la vida. Eso es el sufrimiento. Eso es la sensación de sufrimiento, el no estar de acuerdo con la fuente de la vida. Y no sufres desde el exterior. Ese puede ser el caso. Pero eso es irrelevante. Para nosotros es absolutamente irrelevante lo que está fuera de nosotros, si no lo experimentamos. Dos personas pueden sentarse una al lado de la otra. Una experimentará una situación como placentera y la otra la puede encontrar irritante. Toda la intervención es a través de nuestra corrección, que lentamente las irritaciones solo afectan al hombre exterior. Pero en el interior no seremos perturbados por la contemplación de la eternidad. Pero no a causa de ningún nirvana. Debemos, por supuesto, trabajar siempre en nosotros mismos. En ese trabajo de nosotros mismos experimentamos la serenidad. Pero no debido a la serenidad, como un problema secundario, como resultado, pero no como un objetivo. El objetivo es trabajar en ti mismo. Recuerde eso. Eso es lo especial de lo que hacemos y no el objetivo en sí mismo de buscar la paz, la resignación, unidad con la naturaleza. Tenemos que elevarnos por encima de la naturaleza. Elevándose por encima de la naturaleza y no identificándose con la naturaleza. Absolutamente no. Intentan identificarse y eso les da una sensación que es agradable y tranquila y luego todos como perros. Está corriendo desnudo en algún lugar, ¿entiendes eso? Que también da una sensación agradable, liberado, por decirlo, de todas esas ropas, etc. La gente, naturalmente, se siente cómoda en la playa, pero eso es como caminar directamente hacia la naturaleza. Mi gato también lo cree. ¿Por qué están haciendo eso? De esa manera, sean seguidores de un culto particular o simplemente se sienten perfectos. El cuerpo es importante para ellos, entonces mostrarán ese cuerpo de cualquier otra manera. Si el hombre ve sus propios déficits desde dentro, no se desvestirá para otra persona. Entonces tienes un compañero. También tienes que tener mucho cuidado con eso. Es por eso que también existe la ley del universo. Quiero decir, en la aplicación terrenal, que no tienes que exponerte a ti mismo. La modestia significa que no te expones a ti mismo externamente. Lo digo que es realmente genial. Se nos da en la ley diaria. Por ejemplo, si te levantas por la mañana, una persona siempre debe de cubrirse a su medio. Eso tiene todo que ver con lo espiritual. Por supuesto es diferente para ellos, pero eso también le da un marco si lo hace. Que de esta manera también prestas atención a tu ser interior. El hombre primero tiene que ver con la apariencia y luego se trata de niños. Incluso si va al baño, por ejemplo, no se exponga innecesariamente. Todo tiene que ver con tu ser interior, absolutamente. Por supuesto que no tiene nada que ver con la carne, que hagamos eso, pero si lo haces, también tienes el acuerdo con el superior. Y entonces puedes bendecir al Creador,
por las leyes judías, significa las leyes del universo, y no de las personas y de la cultura. Es cierto que todo lo que tienes que decir en una bendición, tienes que decirlo todo en una bendición por todo lo que haces. Fuiste al baño, entonces tienes que decir una bendición al Creador, porque te ha hecho todos esos agujeros y ahora todos los agujeros ya están limpios. Entonces, al hacerlo, te alejas de ti mismo, por así decirlo, de la supuesta gloria de ti mismo y de tu propio culto a tu propio cuerpo, de algo que es 0,0, tu cuerpo. Tienes que mantenerlo, pero nada más, no como dicen hermosas cosas en religión que es sagrado, eso es otra cosa. No hay nada sagrado en nuestros cuerpos, escúchenlo bien, no hay absolutamente nada sagrado en los cuerpos, pero tenemos que mantenerlo, porque contiene dentro. Así como usted tiene una caja, por ejemplo, mire si tiene un diamante caro y hermoso dentro. ¿Y en qué caja lo compra? Por supuesto. Siempre en una caja cara, cajas preciosas, cajas hermosas. Y si compras clavos, por ejemplo, se entrega en una caja simple y ordinaria, lo más simple posible. Pero si alguien compra un hermoso diamante, también es un paquete que se le empaqueta muy costoso desde afuera. Una bonita caja, grandes cosas afuera. Así que todo debe de corresponder a las propiedades. Seguimos, dice, aquí la alumna recibe respuestas a su pregunta, todo a tiempo. Primero deja que surja la pregunta, deja que hierva a fuego lento la pregunta. La pregunta es para usted, su tesoro, y no cuando un niño, por ejemplo, está caminando afuera y dice, «Mami, ¿qué es eso?». No, que usted lo diga así. Pero paso a paso, obtenemos el método por el cual lo hacemos de la manera en que nos beneficiamos. Beneficiarse con respecto a nuestra vida eterna. Y no es que nos dé placer a nuestra curiosidad. La curiosidad es por un lado una bendición y por otro lado es una maldición. La curiosidad es una verdadera maldición. Tienes que pasar de eso y aceptarlo. Eso es muy difícil, pero el hombre trata de escapar indirectamente de lo inferior a través de la curiosidad. Él, por lo tanto, trata de encontrar algo más. Por otro lado, es una maldición, porque el hombre solo recibe el placer. Quiere saber más y más. Y sin importar si ese conocimiento le daría la salvación. Solo tienes que aprender eso, por supuesto. Si tienes una profesión en la que te ganas la vida y asuntos relacionados, entonces tienes que hacerlo, por supuesto, porque es tu profesión. Tienes que hacerlo bien. Pero todas las otras cosas que tienes por hacer solo, porque la vida es corta, no debes tratar de hacer otras cosas. Nos quedamos cortos. Tenemos que tratar con la esencia. El hombre siempre está buscando los estímulos, y toda la cultura, todas las expresiones de la cultura, simplemente hacen un uso complaciente al impulso humano del saber. Toda película, toda literatura, toda edificación, toda pintura, todo incluso las ciencias que van por ese camino para excitar al hombre. Surgen nuevas teorías, no solo por supuesto para estimular al ser humano, sino también para estimular, porque es nuevo, son novedades. Mira nuestro mundo, todo se centra en las novedades. El hombre debe de ser estimulado, porque también debe de haber un nuevo teléfono celular, un nuevo sistema operativo para la computadora. El año que viene habrá algo diferente, ya saben que se les ocurre algo que no sea Windows XP, y ya están trabajando directamente en otras novedades una vez que se ha vendido. Inmediatamente tienen algo diferente en un año. Ahora están trabajando en una serie de 4 y 5 generaciones de, digamos, pequeñas mini generaciones de sistemas. Un estudiante dice, es inherente a la evolución. Michael dice, sí, eso es correcto. Por supuesto que es inherente, y en el impulso del ser humano hacia la evolución también es correcto. Pero siempre hay que encontrar el equilibrio entre las dos cosas. Por un lado es la evolución natural, y dos cosas también pueden ser acompañadas. Por un lado es evolución, significa teléfonos móviles en todo tipo de otros aspectos de la vida. Por otro lado, apegándote a asuntos insignificantes. Absolutamente puedes usar esas cosas. Vea que todas esas cosas están hechas para profesionales. Van a hacer lo suyo, es su desarrollo, que garantiza su continuidad. Invierten en ella, pero también aquellos que invierten en ella también deben de saber que solo invierten para su trabajo, pero no para sus vidas.
Hace la vida más fácil, pero no es la vida, no da la vida. Un teléfono celular no le da vida a una persona. Internet no le da vida a nadie. Es un medio que absolutamente viene de lo alto. Internet absolutamente viene de lo alto. ¿De qué otra manera podríamos hacer todas estas cosas en nuestra generación, cuando se ha desarrollado tan rápidamente? Es absolutamente desde arriba, pero solo como un medio, pero no como un fin en sí mismo. Así que cuando la economía se convierta en un fin en sí mismo para ti, el dinero o todo tipo de cosas, un objetivo en sí mismo, eso no es bueno. Entonces no recibirás la salvación ni ningún placer en ella. Te da un gran placer, pero ni siquiera puedes recibir placer. Es bueno como un medio. Nos hablamos en casa a través de un teléfono residencial normal, no de un teléfono móvil. Es genial, pero no es un medio. Todas las evoluciones van exclusivamente en esa dirección para liberar al hombre de las preocupaciones terrenales. No solo por los teléfonos móviles uno progresa, sino por las instalaciones que brindan consuelo a las personas, a través de las cuales eventualmente pensará y trabajará en la esencia de su vida, en la vida misma. Porque la evolución que estamos experimentando ahora también alcanzará un punto máximo y un punto mínimo, que es lo mismo, con todo lo que se esfuerza para obtener las novedades. Eso también lleva al hombre a lo espiritual, a la eternidad. ¿Por qué a la eternidad? El hombre comenzará lentamente a ver que se ha convertido en un fin en sí mismo. La humanidad misma dará un giro para mirarse a sí misma. ¿Qué hay ahí para mí?, dirán. Solía hacer negocios con capitanes de la industria y vi que no tenían descanso. Esos empresarios, cada vez más, alrededor de 50 años, caminan con válvulas cardíacas, porque no ha visto la oportunidad de desahogar a su corazón. Solo con un poco de whisky se desahogan. Cada vez viene más estrés y estrés y estrés y estrés. Necesitas saber que cuando experimentas estrés es una señal de que has ido demasiado lejos en tu amor propio. En la búsqueda de tu amor propio no debes de hacer eso. Puedes hacer todas las cosas sin estrés, incluso en tu trabajo. Puedes hacer todo lo que haces sin estrés. Es bueno tener un poco de tensión, pero que sea positiva. Por ejemplo, trabajas en un hospital, entonces tienes que experimentar una buena tensión que se aplica a la atmósfera en la que estás, absolutamente. No deberías de sentarte en una atmósfera como esta. ¿Por qué no? Tienes ciertas obligaciones y ciertas esferas, y tienes que hacer eso. Pero eso no te quita que aún guardes esos destellos. ¿Pero por qué? Cada momento en que no haces eso, entonces estás un paso por detrás de acuerdo con las propiedades del universo, con lo superior. El contacto se debilita en ese momento, por lo que siempre hay que hacer eso. El gran Ramjal lo hizo cada 15 minutos, un pellizco dentro con la intención con la Kavaná. Por lo tanto, siempre tiene esas correcciones internas mientras ejerce tu profesión. Así que estás en el trabajo, ni siquiera tienes que pensar en la Kabbalah. Pero el ajuste y la actitud interior tiene que hacerlo sin siquiera pensar en la Kabbalah. Tiene que ajustarse, pero sin pensar en Kabbalah. Si lo hace gradualmente, entonces estarás en cada situación. En la situación más difícil podrás hacer ya el ajuste y experimentar el salón, la paz. No debes decir en el trabajo que estamos demasiado ocupados ahora, pero luego, cuando estés en casa, tengo salón o paz. No, así no. En paz, salón, también debes de estar en el trabajo, siempre. No debes permitirte ser empujado por nada ni por nadie. Tienes que trabajar, pero no apresurarte. No acelere su proceso de trabajo, más de lo que puede su ritmo biológico. Lo que hacemos adentro es nuestro ritmo espiritual. Nuestro ritmo que hacemos es interno. Puedes acelerar eso cuanto más rápido lo hagas, más a menudo, más profundo, cuanto más intensamente te conectes con lo superior, cuanto más rápido vas a llegar hacia tu destino. Al igual que con el automóvil, cuanto mayor es la aceleración que se usa, más rápido puede llegar a su destino. Pero no se nos da desde afuera, debido a que las expresiones de arriba, ritmo biológico que se puede ampliar, simplemente se da desde el exterior. Físicamente, por supuesto, no debes de tratar de apresurarte desde afuera, porque eso es estrés.
Desde dentro nunca podemos recibir estrés, es imposible, por cualquier esfuerzo. Por ejemplo, no sé qué es dormir, por supuesto, unas pocas horas, solo por mi parte biológica, los impulsos biológicos, pero por lo demás, absolutamente no necesitas dormir. Ayer en nuestra clase nocturna dijimos que es absolutamente necesario dormir. Verás y sentirás con el tiempo que no es necesario, sino un poco, basta unas horas. Eso es necesario. Lo necesitas de noche y no de día. Por supuesto, si aprendes a medida que aprendemos, puedes hacer un sueño de caballos. Quienes duermen de pie, tal vez un poco, tal vez 15 minutos, eso es suficiente, o media hora. El gran Gaón de Vilna fue un gran rabí, un gran cabalista que vivió en el año 1700. Dormía media hora en un día, tenía 69 años, pero llegó a la eternidad. Absolutamente no necesitaba dormir. Pero también tienes que entrenarte. No es que estés castigado o castigándote. Más tarde verás absolutamente que no es un castigo. Pero eso te va a dar vida. Un estudiante indica que no se puede lidiar con esto cuando está oscuro. Michael dice que aprenderemos porque aprendemos de noche. La grabación, no solo la grabación de nosotros, la fuerza desde arriba, está estructurada de tal manera que recibimos la bendición en la noche. Así es como es, ya vendrá. Lo vas a experimentar tú mismo, el que escucha el audio. Y dice así: siempre tuve un gran sueño, siempre dormí mucho, y había sido perezoso siempre. Un verdadero ejemplo de pereza. Sin la cábala no sería posible. Eso fue inmediatamente amor a primera vista. Cuando lo vi por primera vez, no pude dormir durante los primeros 3 meses en absoluto, porque inmediatamente vi y sentí el rescate aquí, intuitivamente, solo paso a paso. Lo Yanum Blo Yishan en Shomer Israel. Está escrito: el Creador no duerme y no adormece al guardián de Israel. Guardián, porque no duerme. Y nosotros dormimos. Para él siempre es luz, y para nosotros siempre habrá luz. Lo que hacemos también es en la noche, y la segunda parte de la noche. La primera parte de la noche que tienes que dormir, es importante que duermas antes de la 1 a.m. y no que se quede despierto. Esa es la sugerencia de su mal principio, que no dice dormir ahora. Eso es una mentira. Tienes que dormir cuando empieza la noche. Por ejemplo, los cabalistas se fueron a dormir a las 9. Verás que es posible dormirse a las 9. Si tienes que trabajar es otra cosa. Encontrarás tu propio ritmo. La Kabbalah te dará la mejor combinación para tu trabajo. Incluso cuando es verano, simplemente te acuestas sin pensar. Todo lo que piensas antes de irte a la cama es solo para tu mal principio. No debes de hacer eso. Vas a la cama y experimentas durante media hora que estás lejos de la perfección y luego duermes absolutamente. No es necesario prestarle atención a si es de día o no. Se trata de tu luz y de tu trabajo, y nada más. La próxima vez continuamos con la traducción de lo que hemos leído. Le pido que lea el párrafo de forma independiente durante 2 minutos antes de comenzar la próxima lección. Entonces inmediatamente comenzamos a traducir y dar las explicaciones. Lección 25. Dice: de acuerdo con lo que está arriba, que creemos y confiamos, el que viene a limpiarse, uno le ayuda. Al que viene a limpiarse, uno le ayuda. Les intento traducir literalmente para que ahora también experimenten la oración en hebreo, como está. Dice: el que viene a limpiarse, uno le ayuda. Luego encontramos que el Creador le da fuerza al hombre. Ese hombre tendría la fuerza. Sería capaz de sentir la importancia de algo que él hace. Por ejemplo, que viene a purificarse. Siente que es importante el purificarse. ¿Y por qué vendría a purificarse? Eso significa que dice que el Creador le da la fuerza para ver la importancia que tiene eso. Ese hombre a tiempo, cuando siente que él sirve al rey, que eso le vale como una fortuna, que siente que sirve al rey. Son 2 palabras. Son 2 palabras. Es sobre el capital y es sobre la altura. Así que literalmente es un alto capital, una fortuna. O usualmente la gente dice que es mucho dinero en el idioma hablado.
Para él, servir al rey es entonces una fortuna o una gran cantidad de dinero, simbólicamente. Si se vuelve importante esto para ti, entonces vas a progresar rápidamente. Que no tiene palabras para la importancia del bendito, del servicio al bendito, para expresar, que no tiene palabras para ello, para la relevancia de este servicio que hace para el Creador, que es muy alto esto para él. Le encuentra mucho sabor. Por supuesto, es cierto que a medida que invertimos más en esto, también obtenemos más aprecio, más sabor por esto. Pero dice, de la multitud, del placer o de la satisfacción, que siente por la gran compasión o por la emoción. Solo entonces se dice que Baruch Elokeinu, bendito, nuestro Hashem Elohim, ve que él solo dice eso, en esa alabanza del Creador, que él era el Creador. Nos dio a sentir la relevancia de lo que hace el hombre, que debe de purificarse a sí mismo, y todo viene desde arriba, que servimos al Melech, al Rey, y si la gente experimenta eso es una gran cosa, y ya podemos trabajar más en nosotros mismos, y encontraremos sabor. Entonces ya tienes la fuerza para trabajar para el gran Rey Melech, porque quien no quiere servir personalmente a un rey, y mucho menos a un rey de reyes, hay que servirlo. Y también en ella, en esa bendición y alabanza al Creador, que Él nos aleja del amor propio. De hecho, estamos absortos en Él. Y es realmente así, especialmente cuando empiezas a trabajar en ti mismo, realmente te das cuenta de que es terrible y piensas en un momento determinado que ya estás un poco más lejos y luego de repente vas y recibes, por así decirlo, un gran golpe. Y no es un golpe real, pero hay que soportarlo. No has tenido una cosa así durante mucho tiempo y de repente entiendes eso. No deberías de pensar en eso, sino levantarte y seguir estudiando, especialmente por la noche. Durante el día todavía puedes ver algo como esto y ni siquiera se da cuenta de que alguna vez existirá la posibilidad de poder salir de eso, de ese amor propio. Y de repente vemos que Él nos dio ese sentimiento. Usted ve lo que dice aquí, que el Creador no nos dio el conocimiento, sino que nos dio el sentimiento, la sensación, que le encontramos gusto, porque le encontramos gusto a levantarnos y poder servir al Rey de Reyes, al Melech, por supuesto. La intención es que obtengamos el gusto en lo que estamos haciendo, porque si tenemos el gusto, significa que ya tengo un deseo de quererlo esto conscientemente. Deseo ya significa un cli. Pero incluso si aún no tenemos ese sentimiento, ese gusto, tenemos que hacerlo, y también obtendremos después el sentimiento. Como un bebé, cuando la madre le da todo tipo de papillas y él no quiere comerlas, por ejemplo las zanahorias hervidas, y sin embargo ella lo pone en su boca y le cuenta todo tipo de historias, y luego cuando crezca le gustará. Así es igual con nosotros. Si aún no tenemos el placer de servir al gran Melech Rey, todavía no lo vemos, entonces tenemos que hacerlo sin gusto, pero lo asumimos con la fe por encima de la razón. Debido a que aún no podemos ver la importancia de esto con nuestra mente, debemos de hacerlo por encima de nuestras mentes. Porque todavía no lo sentimos. Mi mente siempre se pregunta ¿por qué debería hacer ese trabajo? Y es por eso que tengo que hacerlo sobre mi propia mente. A veces te dan un puñetazo por dentro y no sabes cómo es eso y luego te levantas sin ir a verificarlo. No piensas en nada. Solo te levantas y sigues como un caballo. No miras a la izquierda ni a la derecha. Simplemente continúas. Porque eso es solo una condición, una instantánea, no es el yo. Algo me está pasando, algo me ha roído, recibí un golpe desde adentro. Entonces me levantaré y continuaré, como un burro, debido a que ya tengo una récimo. Ya tuve el sabor de algo, y ahora de repente ya no tengo ningún sabor. Entonces sé que pruebo eso, lo que sea, como un plátano o lo que sea. Siempre de nuevo puedo evocar en mí mismo eso, y eso me ayuda a superar ese periodo difícil, o el día difícil, o lo que siento bien o otra vez. Y entonces decimos, Baruch Elokeinu, Sa Bareinu, Lich Bodó,
Bendito sea nuestro Elohim, que nos creó para su gloria, que lo bendecimos para este regalo que nos dio. Y eso es lo más importante en el mundo que hacemos. Los demás no prueban nada, no les interesa, pero tienes ese sentimiento y no tienes que divulgarlo, sino que tienes que estar agradecido de tenerlo y vea que se le da a usted, que eso es lo más importante para usted. Porque somos incapaces de lograrlo por nuestras propias fuerzas. Así que no está en el hombre, no está, que es todo más en el hombre, más yo y yo. Somos absolutamente incapaces de lograrlo, y si podemos verlo de esa manera, entonces solo decimos sinceramente que recibimos un regalo. Pero ese es un regalo de Dios, como se dice, de Elohim, y por eso lo bendecimos por ello, que Él nos da, y no que lo bendigamos así, dame. Entonces te doy una bendición, pero tú debes de dármelo. Usted ve lo que estamos aprendiendo. Es una actitud madura que trae la libertad, y no algo que solo acaricia nuestro amor propio. Y esa es la explicación de lo que decimos a Baruch Elokeinu Shabareinu Lichbodo. Él repite nuevamente, bendito sea Él nuestro Elohim, que nos creó para su gloria. Nos lo dejó muy claro, no necesita agregar palabras aquí. Su camino también es interesante. Nos dice algo de la línea derecha. Te diré cómo me siento. Este rabino nos dice algo, una proposición o un párrafo donde comienza desde el lado derecho, que debemos de alabar y debemos de hacer esto y aquello, por lo que debemos de creer incondicionalmente y etcétera. Y luego, imperceptiblemente, pero ahora me doy cuenta cada vez más, de repente, que nos habla de otra regla, sobre las dudas que surgen con nosotros y sobre la investigación, y esa es la línea izquierda ya. Cuando viene esa presión de las dudas, la investigación, entonces siempre nos da una línea correcta, que es la corrección. Pero luego nos dirá cómo se puede lograr esto. Desde ambos lados, izquierda y derecha, nos da dos aspectos. Y si aprendes eso, entonces ya él nos da la línea media. ¿Entiende cómo nos corrige esto? Solo tenemos que corregirnos y nada más, y no piense demasiado en el trabajo en ello. Muy grande es esta dimensión adicional que él nos da aquí. También la usamos para tratar de incorporarla en nosotros mismos, en uno mismo. Ya hemos tenido varios aspectos, pero trate de escuchar con mucha atención y ir a asimilar lo que él nos dice. Sin embargo, antes de que el hombre se vuelva digno de lo que acabamos de decir sobre la importancia de servir al Creador, para tenerlo en mente, es decir, sentir que el Creador nos creó para la gloria de Él. ¿Cómo puede el hombre entonces decir eso? Esa es la pregunta que surge con nosotros, si no tengo la menor idea de cómo puedo hacer eso. Tenemos que decir que eso es, ver de esa manera también que aprendemos lo que es en la Torá. Tenemos que decir que eso es como todas las bendiciones y alabanzas que hablamos en nombre del futuro. Aún no estamos allí, pero ya estamos hablando desde la perspectiva del futuro, como los sabios habían dicho acerca de lo que está escrito. Entonces Moshe cantará. Te daré una pequeña introducción. Cuando los judíos cruzaron el mar de los juncos, comenzaron a cantar una canción. Así llegó a ellos una canción como agradecimiento al Creador. La gente era, por supuesto, muy baja en ese momento, pero luego vieron la gloria del Creador, y todos fueron tan elevados. También se dice en el Talmud que un sirviente vio en ese momento más de lo que pudo ver el profeta Ezequiel, quien también describió el tercer templo que alguna vez vendría. Lo describió que alguna vez vendría, pero que el sirviente, al cruzar el mar, que vio aún más de lo divino que él. Por supuesto, esto es sobre una instantánea, porque si ves que te dan tanto por todos lados, por supuesto que podían ver eso, pero un poco más tarde comenzaron a quejarse de la comida otra vez, porque donde estaban las tórtolas y el pollo y la carne del ganado. Pero está escrito así, y luego Moshe comenzó a cantar. En todas las tradiciones es así que Moshe y la gente comenzó a cantar, y si no miras la lengua sagrada, sino solo un poco o la moral, ¿qué nos dice? Tienes que mirarlo
lo que dice que entonces Moshe comenzó a cantar el Yashir, significa cantará, pero el canto y la gente también cantó, pero él cantó y la gente también cantó. ¿Por qué entonces inmediatamente después de cruzar el mar de los juncos en el futuro? Y el santo Zohar vino con una objeción. Era difícil de explicar. Yeisajá, o dificultad, viene de la palabra kashé, que significa difícil, y es visto por el sagrado Zohar como una dificultad. Y el Zohar quería explicar eso. Y mira lo que nos dice el Zohar. Dice, el canto no fue dicho. Eso significa en el tiempo presente. Pero está escrito en el Yashir, que es una forma del tiempo futuro. Y la respuesta es que aquellos que justifican el gobierno del Creador, que justifican, y no un anciano como el jefe de una familia entera o un clan entero que se sienta en su trono, en su pedestal, y todos los que se inclinan ante él, sino que un tzadik es alguien, escúchelo bien, que justifica el sistema operativo del Creador. Y no esos comediantes que dicen que son verdaderos tzadikim, ya me entienden, con su gran carisma desde afuera, pero por dentro son leones. Y son mucho más que eso. Hay verdaderos tzadikim. Dicen himnos sobre el futuro. Por eso siempre dicen eso sobre el futuro, si algo sucede ahora. ¿Cómo es eso posible? Es decir, tienen fe, creen que serán dignos de ser perfectos. Por ejemplo, nosotros también estamos lejos de nuestra perfección, pero decimos que, de acuerdo, estamos abiertos y aprendemos mucho. Pero a nuestros ojos estamos lejos de la perfección, pero no nos importa, no nos interesa que estemos lejos. Entonces alabamos y expresamos una bendición sobre el futuro que hay por venir, porque confiamos, tenemos fe en que logremos esa perfección en el futuro. Y entonces usted ve lo que dijo al principio, que su confianza está creciendo, y también dice que si no consigues esa confianza en ti mismo, ¿quién te la dará? Su confianza entonces crece a través de su estudio, de su compromiso con la causa, que es el Creador, de la importancia que le das a él, de la relevancia, y de repente encuentra el gusto y la ve. Y es por eso que siempre hablamos en la forma del futuro. Siempre decimos esas bendiciones en la forma de un futuro por venir, porque todavía no es el caso que lo sintamos, pero decimos esas bendiciones donde ya confiamos en ellas en el ahora, que llegaremos a la perfección en el futuro, y eso no es mentira, es absolutamente cierto. Y preferiblemente en esta encarnación mía, en esta propia vida que estoy viviendo, y no más tarde en la muerte, o cuando llegue el Mashiach, el libertador, que me dará la perfección, sino que lo hacemos en el ahora. Y entonces nos dice, el tzadikim lo hace en el ahora con miras a lo que les va a venir en el futuro. Entonces, ¿qué haces con eso, con este gran pensamiento? Es una herramienta súper importante para nosotros esta. Si lo dice ahora, con miras al futuro. Y entonces, ¿qué hace con él? Vives ahora, pero lo hablas sobre el futuro sin pensar en el futuro. No tienes que pensar en el futuro, simplemente lo dices en la forma del futuro, para que se convierta en algo más tarde, y luego lo atraes, por decirlo así, con Or Makif, la circundante, hacia ti mismo. Y el aura que está a tu alrededor, que vendrá inevitablemente, vendrá a ti, que seguramente te va a entrar, porque no somos resistentes a nuestra fuerza, no es lo suficientemente grande como para evitar que la luz nos entre. Entonces depende de nosotros, y si decimos en el nombre la forma del futuro. Entonces nos volvemos ya receptivos a la recepción de la luz circundante en el futuro, porque entonces esa luz ya brillará sobre nosotros, que vendrá más tarde. Si te levantas todos los días, como lo hace un judío, levantándote por la mañana, y decimos las 18 bendiciones, bendito seas tú, entonces quien no me hizo como esclavo, quien abre mis ojos, y todo tipo de cosas. Todo mentalmente es natural, pero todo en nombre del futuro. Con eso atraes la luz al Yesod. Hemos dicho que nada viene de arriba si no se está moviendo desde abajo, y si digo esa bendición,
por algo que se encuentra, por así decirlo, en el futuro, y el futuro significa que aún no lo experimento. ¿Y cuál es el futuro en el Partzuf? El Netzat, el Hod, el Yesod y la Malhut. Ese es el futuro. Así es como deberíamos de ver eso, y no en algún lugar del cielo. Porque entonces significa que no lo he experimentado todavía. Me llamo el futuro hacia mí. Y por eso decimos que con la Kabbalah nuestro desarrollo se está acelerando, y no lo duden. Todo en la Kabbalah se trata de su propia aceleración que está haciendo, y no de vivir dentro del ritmo de la naturaleza. Nuestra apariencia va de acuerdo con el biorritmo, es decir, porque no se puede acelerar el biorritmo del cuerpo, pero debemos de acelerar nuestro ritmo espiritual desde adentro, y eso ya es posible. Y por lo tanto, también vemos que solo lo espiritual está vivo y no lo físico, porque no hay absolutamente nada en mejorar el desarrollo, que es incorregible e implacablemente malo. Y cuando digo mal, quiero decir que no tiene nada que ver con lo sagrado. Todos los aprendizajes occidentales, como la hermética, masones, místicos, gnósticos, teósofos, etcétera, 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 pertenecen a la forma de pensar solo occidental, y eso no es malo, por supuesto, que tratan de ser positivos y tratan de lograr una relación con la unidad, con el universo, y eso es absolutamente bueno, pero no continúan. No quería decir que donde estuve durante la reunión que tuve con ellos, pero todos son personas positivas en absoluto, pero no van más allá del cosmos. Solo hacen conexiones con el cosmos, y luego también ves todo tipo de diagramas del cosmos, o con las estrellas, el zodiaco, todo tipo de cosas, ya me entienden. No es dado a ellos, y es por eso que puedes hablar con ellos bien, pero no más allá. Un poco como con los niños, que sigue siendo bueno, pero no van muy lejos. Mientras todos los pasos espirituales comienzan en el espacio, donde termina cualquier cosmos, porque el cosmos es también una forma fina de la materia, oscura, aunque muy enrarecida, pero incluso antes de que comience lo espiritual. Ve de lo que se trata. Y eso no es lo que pensamos, que todo es tan sensual y que te sientes tan bien y glorificado que es espiritual, y no es así. Que es tan fino, pero fuera de nosotros. Sin embargo, donde termina el cosmos, también dentro de nosotros, ahí es donde comienza lo espiritual. Si nos ponemos de tal manera que absolutamente no hacemos imágenes ninguna. Por supuesto, que atravesamos el cosmos en una experiencia sensual más alta y también en forma de materia más elevada que nosotros mismos. Es mucho más delgado y que luego pasamos. Podemos llegar haciendo todas estas ideas infantiles. Podemos desprender eso y esto significa pasar a través de él. Eso es todo lo necesario. Podemos alcanzar una capa en nosotros mismos en la que somos purificados. No como densos, sino purificados, que pasamos a través del cosmos. Pero no que nosotros mismos vengamos a través del cosmos. No tenemos que volar a ningún lado, sino las señales que provienen de fuera del cosmos que recibiremos, desde allí, donde el viaje espacial nunca puede entrar, donde comienza la vida eterna. Paso a paso, amigos míos. Experimentaremos paso a paso todo eso, pero tienes que trabajar en ello y confiar en él, y no trabajar nunca con tu cabeza-mente. Si tienes alguna pregunta, no me preguntes a mí, porque no es necesario. Usted debe de preguntarse a usted, tratar de hacerlo usted mismo, obtener las respuestas por usted mismo, y no que te la vaya a explicar yo. Debe de haber un proceso complejo, largo de desarrollo interno, y no es que obtengas una respuesta por mi parte, porque ¿de qué te va a servir mi respuesta? Así que de nuevo, al perforar el cosmos en tu pureza, llegamos al lugar y experimentamos desde allí donde no hay absolutamente ninguna materia, sino el engrosamiento de la luz, y luego continúas, más y más, hasta llegar al mismo Ein Sof. En realidad venimos al mundo de Asilut. Entonces no mires lo espacial. Bueno, también lo vemos un poco espacial,
Pero luego vienes al árbol de la vida, y eso está en algún lugar, en Atzilut. Pero también la parte más alta de Asia, desde Malhut de Asia, digamos que desde Yesod de Asia, ya es experimentado. Ateret Yesod, la corona de Yesod de Asia, ya está fuera del cosmos. ¿Entienden? Puede imaginar usted eso. Desde lo más bajo de Asia, que hay todas las fuerzas fuera del cosmos, que podemos poner en el primer peldaño de Malhut. Más adelante veremos de qué se trata esto, Malhut de Asia. Pero solo de las 3 primeras Sefirot, de las 3 primeras. Malhut de Asia también tiene 10 en Malhut. Luego en el último de Malhut, de la Malhut, de los cuales los 3 superiores permanecen en lo espiritual y los 7 inferiores de Malhut, de la Malhut de Asia, es que han caído a nuestro mundo, por así decirlo. Las 3 sefirot superiores de Malhut de Asia ya están fuera del cosmos. Experimentarlo ya está fuera del cosmos. ¿Se imaginan? Esto es solo para darle una idea.